Y dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El título del mensaje de esta semana es La Torre Absoluta. Continuamente el pastor Ryu está hablando sobre estas torres absolutas. ¿Por qué es importante que se establezca la torre absoluta? ¿Qué ocurre cuando se levanta la torre absoluta? La semana pasada yo mismo os hablé un mensaje de 7 torres absolutas que hemos de edificar en nuestras vidas, hablando de 7 contenidos que hemos de tener en nuestras oraciones. Hoy, de forma especial, en general, la torre absoluta. ¿Qué es la torre absoluta? Cuando una persona se levanta como torre absoluta, es la respuesta que hemos de recibir cada uno de nosotros y es la respuesta que debemos de recibir allá en los campos donde vamos. Para ello, una torre lo que necesita es un guardián. Este guardián tiene un mensaje que puede salvar a otros, que puede proteger a otros, que puede avivar a otros, que es respuesta para otros. El guardián, que es el discípulo, posee ese mensaje. Dios prometió que hay discípulos en todas las naciones. Por eso nos dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Realmente el Señor ha preparado al discípulo y lo ha preparado para su plan, para que su voluntad se siga cumpliendo, que es la evangelización del mundo. Dios está haciendo la evangelización del mundo. Hoy día, en el 2023, en el siglo en el que estamos, aunque parece que en el mundo están ocurriendo muchas cosas a la vez, todo está ocurriendo centrado en la evangelización del mundo que Dios está haciendo. Dios mueve todo centrado en el discípulo, en los obreros que viven para la misión, que han encontrado esa misión, que toman la dirección de su plan, de su deseo, que es la evangelización del mundo. Por eso nosotros debemos tener dos cosas. Primero, el Evangelio. Y después, una mente globalizada, porque este Evangelio ha de llegar hasta lo último de la tierra. Yo lo he visto en muchas personas, lo he visto en mi propia vida. Si es necesario, Dios incluso permite ciertos problemas. A través de problemas, circunstancias, conflictos en la familia, con los hermanos, con tu pareja, en el trabajo, Dios permite ciertas circunstancias, incluso conflictos. ¿Para qué? Para moldear al discípulo. Para moldear al discípulo. Para que de esta forma pueda ser usado por Dios. Es que nosotros somos muy cabezones, no nos damos cuenta de cosas importantes que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, de esta forma no nos puede usar. Por eso Dios permite ciertas circunstancias. Así como vienen los problemas, uno mentalmente, emocionalmente se derrumba y empieza a mirar a Dios. El hombre fue creado para mirar a Dios. Cuando el hombre está mirando a Dios, tiene los ojos puestos en Cristo, realmente todo va para bien. Realmente Dios empieza a obrar, empieza a saber cómo Dios obra. ¿Cuál es el problema? Que perdemos esa mirada, perdemos ese punto de vista, perdemos el objetivo y enseguida nos vamos al yo, a lo mío, lo material, que eso es lo falso y lo que nos hace fracasar. Dios permite ciertas circunstancias para moldear a su discípulo, para en un futuro usarlo.
A esto le decimos que hay un horario y le decimos que hay un proceso también del itinerario del discípulo. Por eso, en la introducción, cuando uno empieza a levantarse como torre absoluta, continuamente estamos viendo lo que es la torre absoluta, cómo Dios obra a través de la torre absoluta. Entonces, ¿cuándo yo puedo ser esa torre absoluta? ¿Cuándo puedo ser ese discípulo que estoy firme, que no se tambalea en la tempestad, que no es engañado? Y no solo eso, sino que a través de mí Dios empieza a obrar, empiezo a ver el cumplimiento de su plan a través de mi vida, empiezo a ver la respuesta para la evangelización del mundo, empiezo a ver cómo una persona a través de mí empieza a encontrar lo de Dios y empieza a ser restaurada a su imagen, empieza a vivir en ese itinerario y bajo el plan de Dios. ¿Cuándo esa obra empieza a levantarse a través de mí? Es la pregunta de la introducción. Pues esta obra o esta respuesta empieza a venir a tu vida y a la vida de cualquier discípulo, primeramente cuando tenemos la conclusión en Cristo. Y esto es lo que Jesucristo hizo con sus discípulos a través del Monte del Calvario. ¿Cuál es el Monte del Calvario? Allá donde Jesucristo fue crucificado. ¿Qué significa? Al morir en la cruz, Jesucristo en Juan 19:30 dijo, consumado es. Es necesario que todo discípulo pueda llegar a la conclusión de que Cristo lo ha consumado todo, de que Cristo ha solucionado todos mis problemas. ¿Es así? ¿De verdad Cristo ha solucionado todos tus problemas? Aunque tenemos ciertas circunstancias o cosas en la cabeza, cosas incómodas o ciertas situaciones que se han dado en tu vida, ¿de verdad nada es un problema para ti? Dios realmente solucionó todos los problemas. ¿Por qué? El problema del hombre es un problema espiritual. ¿Cuál es el problema del hombre? Que estaba separado de Dios. A través de Cristo te has encontrado con Dios, ¿verdad? Entonces, de verdad que Cristo lo ha solucionado todo. ¿Por qué Cristo es la respuesta a todos los problemas? Esto es porque todo problema del hombre es un problema espiritual. Tengo que ver todos los problemas como problemas espirituales. Tengo que ser capaz de verlo todo a través de Cristo. Entonces tendré la conclusión de solo Cristo. Podemos ver que hay 6 estados del no creyente. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no ha recibido a Jesucristo, está atrapado en 6 destinos del no creyente, atrapado en 6 maldiciones, en ese estado espiritual. Es la condición espiritual que él tiene. La mayoría de las personas en el mundo piensan que este estado espiritual es su problema, que su aflicción de hoy, que su jefe, que su situación familiar, que su maldición generacional que se repite de generación en generación. Gente que vive esclavos de una maldición generacional. Unos el pecado, otros esclavos del dinero, otros del alcohol, otros de cualquier otra cosa. La gente piensa que este es el problema, pero realmente no lo es. Es el resultado de su estado espiritual. Uno tiene que abrir sus ojos para entender que el problema del hombre no es simplemente su aflicción, sino que es un problema espiritual. No es su mentalidad, no es el estilo de vida que está teniendo, sino que su problema es un problema espiritual. En nuestro cerebro tenemos nuestros pensamientos y también están nuestros sentimientos o emociones. Pero hay algo que mueve todo esto, que mueve tanto mi pensamiento como mi corazón. ¿Qué es? Lo que está grabado en el alma. Lo que está grabado en el alma de las personas. Cristo vino para solucionar el problema fundamental del hombre. Cristo vino para hacer camino a Dios, para restaurar y solucionar el problema que el hombre no pudo solucionar por sí mismo, que es el problema verdadero. He de ser capaz de ver todos los problemas a través de Cristo, entonces entenderé por qué solo Cristo. Entenderé por qué todas las personas necesitan a Cristo. Entenderé por qué Cristo es solo la respuesta. Pensar en esto. Juan 3:16 dice la palabra de Dios que por cuanto Dios amó a este mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó tanto a este mundo, que dio una respuesta, y su respuesta no es otra, sino su Hijo, Cristo.
para que creyendo en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna, para que creyendo en Él tengas la respuesta a todos tus problemas. ¿Quién es este Cristo? Es Jesús. Por eso creemos en Él. Él consumó todo en la cruz y resucitando al tercer día. Yo tengo que tener la conclusión en Cristo. Entonces podré ser esa herramienta de Dios, podré ser ese canal a través del cual Dios bendice a otras personas. Aquellos discípulos que tomaron la conclusión en Cristo fueron aquellos a los que Jesucristo, después de haber resucitado con muchas pruebas indubitables de que estaba vivo, Él se presentó delante de sus discípulos y estuvo con ellos 40 días. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Hablándoles acerca del reino de Dios, ellos pudieron encontrar su misión. Pudieron entender qué es lo que Cristo había hecho. Y después recibieron esa sanidad para caminar una vida, para vivir una vida en la dirección que Dios tenía para ellos. Eso lo experimentaron en el Monte del Olivar durante 40 días. Ahí es donde ellos recibieron la verdadera sanidad. En el momento que yo encuentro lo que Dios quiere hacer a través de mi vida, recibo la verdadera sanidad. Yo no me considero especial ni mejor que otros. De verdad, mi vida será parecida a la vuestra. He nacido en una familia donde mis padres me han amado mucho, me han dado la mejor educación que ellos han podido, me han ayudado a vivir de la mejor forma que ellos han podido. En un trasfondo parecido a alguno de vosotros. De verdad que no me considero especial de ninguna forma. Pero ha habido un momento en mi vida donde yo he podido encontrar lo que Dios quiere hacer a través de mí. Dios me ha llamado para ser el evangelista que transmite este evangelio a todas las naciones. Dios me ha llamado para ser ese pastor que ayuda a otros pastores a que puedan hacer el movimiento de evangelismo bíblico, a que otras iglesias, a que muchos pastores, muchos discípulos se estén levantando en el habla hispana y estén entendiendo, disfrutando de Cristo y conquistando sus campos. Dios me ha bendecido y me ha llamado para que a través de mi vida, pastores, obreros y remanentes de habla hispana se estén levantando en todas las naciones. En el momento que yo he encontrado mi misión, lo que yo tengo que hacer en esta tierra, por qué Dios me ha guiado de pequeño hasta aquí, por qué Dios me ha traído hasta Corea, en el momento que yo podía aferrarme a esto, he visto que nada es un problema, ni mi debilidad, ni mi carácter, ni cualquier otra capacidad, conocimiento o discapacidad que yo pueda tener, porque Dios lo ha suplido todo. Pablo lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. En el momento que uno encuentra lo que Dios quiere hacer a través de su vida, de verdad que Dios empieza a obrar y empiezas a ver la obra en su vida, en tu vida. ¿Cuándo empiezo a encontrar esta misión? Cuando realmente mi oración, mi vida y mi campo se conectan. Cuando veo que mi oración y mi vida y mi campo en el que yo estoy están conectados, ahí empiezo a ver la misión de Dios. ¿Cómo me vino esta misión a mi vida? Entrando en la corriente del Evangelio, entrando en la corriente del mensaje. Todos conocemos que Jesús es el Cristo, conocemos el camino de salvación, conocemos que Él es la respuesta de Dios al hombre, conocemos que Pedro confesó que Jesús es el Cristo y Dios le dio todo. Conocemos que cuando Él confesó que Jesús es el Cristo, el diente, toda la oscuridad se quebrantó y le dio las llaves del reino. Lo conocemos realmente. Pedro, en el momento que tuvo esa conclusión, él pudo ver la misión de Dios para su vida. En el momento que yo encuentro esta misión, todo mi pasado empieza a ser una plataforma para la evangelización del mundo. Cuando empiezo a levantarme como esa torre absoluta, cuando al ver esta obra realmente me di cuenta de que soy testigo, la obra del Espíritu Santo, lo que ocurrió en el aposento alto de Marcos. Hoy lo hemos leído. Ellos tenían la conclusión de Hechos 1:1, que Jesús era el Cristo, que Él murió
tal cual están las Escrituras, y resucitó al tercer día, tal cual están las Escrituras, probando de que era Cristo. Se presentó delante de ellos y les habló acerca del reino de Dios, de la misión y la dirección. Ellos, encontrando esta misión de que eran los discípulos llamados para que a través de ellos se estableciera el reino de Dios, unánimes oraban. Oraban esperando ¿el qué? La promesa del Padre. ¿Cuál era esta? Que recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces serán testigos. Estaban esperando a que el Espíritu Santo viniera para que obrara y fueran testigos de lo que Dios iba a hacer en sus vidas y en sus campos. Ellos experimentaron esto en el aposento alto de Marcos, en la habitación de arriba de la casa de Marcos. Eso es el aposento alto de Marcos, donde se reunían como iglesia. Cuando uno tiene estas experiencias, cuando uno ha experimentado estas tres cosas, Cristo, de verdad Cristo ha solucionado todos mis problemas. No porque soy creyente, porque voy a la iglesia, quiere decir que lo he experimentado. Desde pequeño yo iba a la iglesia. Desde pequeño yo he oído las historias del arca de Noé, de Moisés, pero un día, igual que cantamos que un día descubrí que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, hubo un día en mi vida donde pude entender quién es Jesucristo. ¿Por qué tengo que creer en Jesucristo? ¿Qué ocurre en mí después de creer en Jesucristo? ¿Qué cambia en mí? Hubo un día que lo pude entender y experimentar. En ese momento vi mi pasado, entendí de dónde vengo, dónde estaba y de dónde he salido y la dirección que empiezo a tomar. En el momento que tengo la conclusión en Cristo, en el momento que veo mi misión, voy a empezar a ver la obra del Espíritu Santo en mi campo, en mi vida primeramente. Ayer le hablaba con mi mujer. Hay tantas veces que me he quejado por incomodidades, por ciertas circunstancias, pero de verdad, ayer, después de escuchar los mensajes, recibía tanta gracia que le decía a mi mujer, si es que me da hasta, o sea, siento hasta pena hacia Dios, o sea, no pena, sino que un perdón hacia Dios, porque Él me ha dado tanto, ha sido tanta la gracia que Él siempre me da, que ¿cómo puedo yo quejarme de algo? ¿Cuándo uno empieza a ser torre absoluta? ¿Cuándo vais a empezar a ver esta obra de Dios? Cuando toméis esta conclusión. Si delante del problema todavía soy engañado, todavía Satanás me engaña con lo material, con lo físico, me hace ver no lo espiritual, sino lo físico, no puedo ver que la respuesta es Cristo. No, si yo lo que necesito es unas vacaciones. No, si yo lo que necesito es dinero. Si yo lo que necesito es que me cambien de jefe o un mejor puesto de trabajo. Todavía sigo pensando que eso es lo que yo necesito, que esa es la respuesta. Pero de verdad que no es así. Ni con esas cosas puedes ser feliz, ni esa es la respuesta del hombre. En el momento que uno experimenta esto, empieza a ser usado por Dios. Empieza a ser establecido como esa torre absoluta. Dos ejemplos rápidamente. Pedro. Pedro era pescador. Parecía que tenía un nivel muy bajo. Realmente lo era. Era alguien con un carácter que no se aguantaba, que actuaba y después pensaba. Pedro era así, pero en el momento que él experimentó, entendió que Jesús es el Cristo. Ahí su vida empezó a cambiar. Él estuvo 3 años caminando con Cristo. Ahí estuvo recibiendo un entrenamiento, viendo lo que Cristo hacía, las obras que se levantaban a través de Jesús. Y él pudo entender, este Jesús es el Cristo. Por eso lo confesó en Mateo 16 y 16. Desde ese momento, Pedro empezó a cambiar. Después estuvo en el Monte del Olivar, vio a Jesucristo resucitado. No solo eso, sino que reuniéndose con los hermanos en el aposento alto de Marcos, experimentó el día de Pentecostés. Desde ese momento que ocurrió, cambió su forma de ver el campo. En Hechos 3, él, cuando iba a la oración, vio al cojo y lo vio de forma diferente. No vio que su problema era que es cojo de nacimiento. No vio que este cojo necesitaba dinero. Él no veía que el problema del cojo es que no tenía dinero, o que no tenía quien le desplazara, o que no tenía quien le daba de comer. Él entendió cuál era realmente el problema del cojo, el problema fundamental. En el momento que antes Pedro no podía ver eso,
no se daba cuenta de este ámbito espiritual. Le echaría moneditas. Pero Pedro cambió su forma de ver el campo. ¿Cuándo? Cuando entendió quién es Jesucristo. ¿Cuántos nos afligimos por nuestro problema? ¿Estás atrapado en un problema espiritual? ¿En alguna adicción? ¿En alguna situación que continuamente se repite en tu vida? ¿Continuamente te encuentras con el mismo tipo de personas que te llevan a perdición, que te llevan a un fracaso? No pienses que es la situación o lo que tú haces o dejas de hacer, sino que lo entiendas como un problema espiritual que hay en tu vida. Para salir de ahí, solo Cristo es la respuesta. Si vas a levantar en tu vida otro tipo de valores, otro tipo de ética, de moral que no es Cristo, te lo digo por adelantado, vas a fracasar. Se va a derrumbar todo. Aunque parece que hay una salida, aunque parece que estás saliendo de algo, aunque parece que te está ayudando, vas a ver que al final no es la respuesta. Y vas a caer incluso peor. Pedro, en el momento que entendió esto y experimentó estas tres cosas, al salir al campo, al ver el problema del mundo, al ver el problema del día a día de las personas, lo entendió como un problema espiritual. Otro ejemplo, Pablo, en Hechos 9. Podemos ver cómo la vida de Pablo cambió por completo. Él era creyente, era judío y perseguía a herejías pensando que era el bien, pensando que estaba haciendo lo correcto delante de Dios y mató a evangelistas. Pero Pablo cambió en un momento. ¿Cuándo cambió? Cuando él, que antes se llamaba Saulo, iba a matar cristianos hacia Damasco, de camino a Damasco. Y en ese momento el Señor se le apareció. De camino a Damasco, él pudo tener un encuentro con Cristo, entender quién es Cristo. Y ahí pudo cambiar y decir, Señor, llamándole ya Señor como mi dueño, ¿qué quieres tú que yo haga? En ese momento, Pablo cambió por completo, experimentó que Cristo es el Señor y experimentó que Cristo quería hacer algo a través de él. Después, quedando ciego a través de ese encuentro, estuvo en cama durante 2 semanas junto con Ananías. Y a través de Ananías, él recibió la misión. Dios le dijo a Ananías, ve y busca a Pablo porque este es instrumento mío escogido. En ese momento, Ananías, al estar 2 semanas con Pablo, le explicó todo lo que Dios quería hacer a través de él. Pablo, cogiendo esto y poniéndolo en su corazón, recibió la misión de su vida, dejó su vida del pasado, salió de todo su pasado y empezó a hacer su plataforma y a vivir para esta misión. Instrumento escogido me es Pablo. Pablo lo entendió en ese momento. A partir de ese momento, ¿qué ocurrió? Empezó a levantarse la obra del Espíritu Santo. Pablo no vio a Jesucristo cuando estaba vivo en la tierra, aunque se le apareció de camino a Damasco. Pero no vio a Jesucristo. No estuvo en el monte del Olivar cuando Jesucristo resucitó. Tampoco se reunió en el aposento alto de Marcos el día de Pentecostés. No estuvo en el aposento alto de Marcos, pero a partir de esta experiencia de camino a Damasco, él empezó a ver la obra de Dios y se abrieron de nuevo sus ojos. Experimentó la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibo la guía? La torre absoluta. Pablo nos da un ejemplo de cómo recibir la guía como torre absoluta que somos. ¿Cómo recibió la guía Pablo? Podemos ver en Hechos 13, cuando estaba en Asia, cómo Pablo no simplemente se puso en ayuno, no es por el ayuno simplemente, porque estuvo tantos días sin comer que Dios le dio la guía, sino que él tenía una actitud de ver cuál era el deseo de Dios. Él se puso delante de Dios para analizar toda situación con el Evangelio. Por eso era el ayuno, es lo que significa el ayuno. Pablo se ponía delante de Dios en oración y a través de toda persona, lugar y acontecimiento, él que veía el plan de Dios. Él tenía esa espiritualidad, ponía sus ojos en Cristo a través de la oración. ¿Qué es la oración? Mirar a Cristo. No es mirarme a mí mismo. No hagáis esa oración. Esa es una oración legalista. Otra vez he pecado, Señor. Perdóname, perdóname. Si ya te ha perdonado, si por ello ha muerto.
El arrepentirse no es pedir perdón, es darte cuenta de que estabas yendo por un camino incorrecto y otra vez mirar a Cristo, ir hacia el Evangelio, vivir para el Evangelio. Eso es el arrepentimiento. Pablo, poniéndose en oración delante de Dios, él recibía la guía, teniendo un encuentro con las personas, en el lugar donde estaba, y a través del acontecimiento que ocurría, recibía la guía de Dios en esos momentos. Lo he dicho en varias ocasiones, quien se encuentra con quién lo es todo. Pablo estaba en Asia en ese momento. Dios os da el encuentro de bendición y lo podemos, pero lo perdemos por nuestra cabezonería, porque tenemos nuestro plan, nuestro pensamiento. Pablo en oración lo dejaba todo de lado y miraba la situación tal cual, el acontecimiento, el lugar y la persona. Podemos ver cómo en Hechos 13 del 5 al 11 se levantó la obra del Espíritu Santo. Un brujo que se llamaba Bar Jesús, quien estaba endemoniado, influenciaba al procónsul de esa región. Y Pablo, poniendo sus ojos en él, quebrantó ese espíritu, dejando haciendo que el procónsul se quedara maravillado y recibiera el Evangelio, estableciendo a ese procónsul que se llamaba Sergio Paulo como torre absoluta en esa región. A través del acontecimiento, a través en el lugar en el que está y con la persona que Dios le da el encuentro, Pablo recibía la guía siempre. Este procónsul recibió la gracia y concluyó su vida en Cristo, quedando establecido como torre absoluta. Dios, a través de las torres absolutas, trae un cambio a nuestra vida. No solo nos guía, sino que también cambia nuestras vidas y cambia el campo. La puerta se bloqueó cuando él estaba dispuesto a predicar el Evangelio hacia Asia. Es algo bueno. Si va a predicar a Cristo, si va a predicar el Evangelio, ¿por qué Dios va a bloquear eso? Ahí aparece. El Espíritu del Señor impedía que Pablo fuera hacia Asia. ¿Qué hizo Pablo en ese momento? Se puso en oración. Hechos 16 del 6 al 10. Se puso en oración delante de Dios, dejándolo otra vez de nuevo todo de lado. Y en medio de esa oración, él vio una visión de un macedonio que les decía, ven y ayúdanos. Llegando hacia Europa, hacia Macedonia, en la primera región de Macedonia, del territorio macedonio, Filipos, allí, en el lugar de la oración, se encontró con Lidia, que nuevamente, una vez, un encuentro con una persona, y Dios obró para levantar a Lidia como torre absoluta y futura iglesia para salvar toda esa región. ¿Qué contenido compartió ahí Pablo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué vino a hacer? El mensaje de la iglesia primitiva, que Jesús es el Cristo. Como evidencia de que Jesús es el Cristo, resucitó y que iba a volver a venir. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Lidia, al escuchar esto, recibió la gracia de Dios. En el lugar donde se reunían para la oración, Pablo predicó esta palabra. No solo eso, más adelante, en Hechos 16 del 16 al 18, mientras iban a la oración, una muchacha endemoniada fue sanada. Recibiendo a Cristo, siendo libre de todo demonio, quedó establecida como torre absoluta, experimentando a Cristo, teniendo una conclusión en Cristo en su vida. No solo eso, más adelante, en Hechos 17 del 1 al 2, entrando en las sinagogas, Pablo continuamente predicaba por qué era necesario que Cristo muriera en la cruz y por qué era necesario que resucitase. Testificaba de Cristo. Y más adelante, Dios levantó a Jasón. Le dio el encuentro con Jasón, que estaba atento a lo que Pablo estaba predicando. Teniendo la conclusión nuevamente en Cristo, fue establecido como esa torre absoluta que Dios utilizó para salvar toda esa región. De ahí se fueron a Corinto y se encontraron con Priscila y Aquila. Nuevamente, el discípulo, las personas que Dios había preparado para que se levanten como esas torres absolutas. Estos encuentros con Lidia, con Jasón,
con Priscila, Aquila, con el procónsul Sergio Paulo, no son encuentros que estaban en la agenda de Pablo. No fueron encuentros preparados de antemano. Dios los preparó. Por eso, recordar esto. Dios te hace encontrar al discípulo que Él ha preparado. En tu caminar, en tu puesto de trabajo, a tu negocio, Dios envía al discípulo preparado. ¿Por qué? Porque ahí estás tú. Dios te lo envía al encuentro. No es casualidad ni es suerte. Si yo soy el discípulo que tengo la conclusión en Cristo, que tengo la misión de Dios, te va a hacer testigo. Dios te va a dar ese encuentro allá donde vas, en el autobús, cualquier acontecimiento, a través de acontecimientos, de personas, en el lugar donde estás, Dios prepara ese encuentro. Con una persona es suficiente. Una vez que te encuentres con una persona, Dios puede levantar su obra y cambiar por completo. Os voy a enseñar una foto, aunque es un poco pequeña. Aquí es una foto que me tomé ayer. Estuve en la conferencia de las misiones multiculturales que el pastor Ryu dio en el día de ayer para los extranjeros que viven en Corea y las misiones de las 237 naciones. Y como siempre, me registré en la conferencia y estaba yo sentado. Además, como era una conferencia para la multicultura, aproveché, me llevé a Roma, me llevé también a mi mujer, fuimos en familia a recibir la palabra de Dios. Y estaba yo sentado y en el lateral, en el mismo banco, en la parte de afuera, al lado del pasillo, estaba sentada mi mujer con Roma. Y se acercó este chico y le dijo, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice, sí. Y sacó su móvil y empezó a buscar una foto y se la enseñó a mi mujer. Y le dijo, ¿este chico de la foto es ese chico que está al lado tuyo? Y sí, es mi esposo, es mi marido. Y le dice este chico, pues por este chico hoy estoy yo aquí. Y ya me miró a mí y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y el caso es que a mí su rostro me parecía familiar, pero no le encajaba de dónde me había encontrado con este chico. Me dice, ay, ya veo que no te acuerdas, te doy una pista, en Japón, me dice. Y ya en ese momento caí. ¿De qué me di cuenta? Yo tuve un tiempo donde no podía solicitar mi visa ni de estudiante para quedarme aquí en Corea y tenía que estar renovando mi visa cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses tenía que salir a Japón y regresar a Corea. Yo estuve haciendo eso durante varios años y una de las veces, o sea, normalmente lo más barato es me bajo al sur en tren, que tarda 1 hora y algo, y ahí hay una ciudad donde sale un ferry que te lleva a la isla más cercana de Japón, que se tarda 1 hora en barco, y estoy allí 3-4 horas y regreso a Corea. Ya tengo la visa renovada. Bueno, pues haciendo en esos viajes, cada 3 meses, pues yo siempre que iba, pues iba orando, cogiendo mi palabra, y Dios me dio el encuentro con este chico. Fue hace 7 años, cuando yo era seminarista, estaba estudiando en el seminario. Estaba soltero, por supuesto, y todo. Y Dios me dio este encuentro con este chico. Él es coreano, pero habla perfectamente japonés, su esposa es japonesa, y él trabajaba alquilando coches, ya que la gente viene en barco, pues necesita un transporte, alquila los coches, pues él alquilaba los coches. Y Dios me dio el encuentro con él, y estuve solo 30 minutos con él. Pero era un encuentro que Dios me dio, y en esos 30 minutos yo le pude hablar del Evangelio. Yo le pude hablar y dar dirección a su vida. Él era cristiano y él estaba orando por las misiones, pero se había desanimado por completo porque decía que estaba en un pueblecito de Japón y no en una gran ciudad como Tokio o Osaka o Nagoya. Él estaba en un pueblecito, entonces, ¿qué misiones voy a hacer aquí? Me decía. Entonces yo le pude cambiar un poco el pensamiento, le dije, no, todos los extranjeros de Corea del Sur que tienen que renovar la visa vienen aquí como yo. En todo ese tiempo que he estado viajando, yo me he encontrado con muchos extranjeros en la misma situación que yo y todos vienen aquí. Es importante que tú tengas el contenido
para dar la respuesta a estas personas. Entonces Dios empezará a usarte. Solo les dije esas palabras. Y él retomó ese título de oración. Le expliqué, entonces, si Dios te da un encuentro con un extranjero para las misiones, ¿qué contenido le tienes que compartir? Y ahí le puedo explicar quién es Cristo, qué vino a hacer Cristo y por qué todas las personas del mundo necesitan creer que Jesús es el Cristo. En 30 minutos yo le pude explicar el camino de salvación, el Evangelio, y este chico lo recibió. Yo vi que la había recibido muy bien y le dije, en 3 meses vuelvo. Y me regresé a Corea. Solo tenía 30 minutos para estar con él. A los 3 meses yo no pude regresar porque justo coincidió que viajé a Europa, entonces ya mi visa estaba renovada. Entonces a los 6 meses fue cuando regresé y fui directo a verle. Y cuando llegué allí estaba su compañero de trabajo, pero él no estaba. Entonces con el traductor en japonés le pregunté, ¿dónde está este chico? Y su compañero me dijo, ha dejado el trabajo. Dije, qué pena, porque era una persona que había reaccionado muy bien al Evangelio. Yo veía que estaba preparada por Dios. Y había dejado el trabajo, ya no tenía forma de encontrarle ni de comunicar con él. Pues han pasado 7 años y este chico, en la conferencia del pastor Ryu de las misiones, estaba sentado cerca nuestra y vino a saludarme, diciendo, yo estoy aquí hoy escuchando este Evangelio, siendo usado por Dios por este Evangelio, dentro de este Evangelio, por su culpa, a causa de este chico, me decía, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo no he hecho nada más. En 30 minutos, una vez un encuentro, y Dios puede cambiar la vida de una persona. Han pasado 7 años y este chico desde ese momento empezó a buscar una iglesia de Darapán. Dios le abrió la puerta y se mudó a Corea del Sur y está atendiendo ahora en una iglesia de Darapán donde está recibiendo entrenamiento y creciendo espiritualmente, preparándose como el obrero que a través de su talento, su especialidad, puede estar dando la respuesta en el campo donde Dios le ha puesto. Torre absoluta. A través de un encuentro. No estaba en la agenda, no estaba preparado, sino que Dios dio ese encuentro. Entonces, podemos desafiar. Torre absoluta, el desafío. Al igual que ellos, que la iglesia primitiva experimentaron la obra del Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos. Esa obra, eso que experimentaron en el aposento alto de Marcos, en Jerusalén, había de levantarse en Roma. Ellos se dieron cuenta que este Cristo, que esta obra que se levantó en Jerusalén, era necesaria también que se levantase en Roma. En Hechos 19, del 1 al 7, podemos ver cómo ya tomaban esa dirección para desafiar en todos los campos, allá donde iban, en una región como Éfeso, que estaba llena de idolatría, donde estaban adorando otros dioses, donde el hombre buscaba una respuesta en otras cosas. Ellos empezaban a desafiar, sabiendo que la respuesta para estas personas era Cristo. Entraban en las sinagogas y predicaban por cierto tiempo el mensaje del Evangelio. Entonces Dios, a través de ellos, hacía que el reino de Dios se establecía y se levantaba la obra, aparecía sanidad. Dios le confesó hasta 3 veces a Pablo en Hechos 19, 21, te es necesario ver Roma, es necesario que vayas a Roma. Más adelante, en el 23, 11, como has testificado en Jerusalén, como has experimentado esta obra en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Más adelante, en medio de una tempestad, no temas, cuando parecían que iban a morir en un barco, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Os ha venido la enfermedad? ¿Os ha venido una situación difícil? No temas. ¿Qué has hecho tú para irte al cielo ya? Si no has hecho nada, es lo que le estaba diciendo a Pablo. Que parece que te vas a morir si todavía no has hecho nada. No temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Hasta 3 veces se lo dijo. Y Pablo pudo desafiar. Pudo desafiar hasta Roma. Tenía las evidencias. Tenía la conclusión. Tenía la seguridad de que Cristo era la respuesta. Hoy es importante que a través del culto
puedan estar entendiendo cuál es mi horario en mi vida. En mi vida tiene que venir este horario. A lo mejor todavía no he llegado a experimentarlo de esta forma. Está bien, pero en mi vida tiene que venir el horario donde puedo concluir en Cristo. Ora, Dios, abre mis ojos espirituales, que lo pueda ver todo a través de Cristo, que pueda entender que el problema del hombre es espiritual. Dios, dame mi misión. ¿Dónde viene la misión? Al estar dentro de la corriente del mensaje. Y tercero, Dios, levántame como ese testigo para ver sus evidencias. Os bendigo para que os podáis levantar con estas respuestas para ser esas torres absolutas. Si no es así, es mejor no levantar nada. Levanta la torre de Cristo. Levántate con la respuesta de Cristo en tu vida. Entonces serás esa torre absoluta que Dios ha preparado. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra se esté cumpliendo en la vida de cada uno de los creyentes. Bendícenos para poder levantarnos como esa torre absoluta. Solo es posible a través de tu gracia, Señor. Por lo que bendícenos para ser los discípulos y creyentes que solo te miran a ti. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.